mi calcines. Bueno, parece que entramos en Navidad, señores, 14 de octubre, martes. Sí. ¿Cómo? Sabemos cómo anda el día dependiendo de la música con la que entra el productor. Buenos días a Kelvin, que está allá atrás. Parece que apareció con Marteredi en la cabeza. 7:04 de la mañana. Buenos días a Nelson, a Catherine, a Federico. Un día de muchas noticias en donde también se esperan ruedas de prensa cerca de las 11 de la mañana, dicen 10 u 11 de la mañana, que habrán firmas con instituciones extranjeras importantes, y esto hablando de tecnología. A propósito del tema de la tecnología, ustedes vieron ayer que tanto el Intran como la Junta Central Electoral como la Dirección de Pasaportes hablaron de las publicaciones que hicimos en Reporte Especial de CDN este domingo, donde hablamos de la importancia de la seguridad de los datos y de una empresa llamada Veridos GmbH, que aparece en todos los contratos y las operaciones de estas tres empresas. Veo que las tres instituciones han respondido que no hay empresas haitianas, compañeros. A mí me encanta el lenguaje, soy una estudiosa de la literatura, sin embargo me sorprende que el Estado, el gobierno haya decidido responder con un parafraseo de una respuesta. En ningún momento CDN ha dicho que hay una empresa haitiana. Hemos dicho que hay una empresa alemana que es quien gestiona la tecnología y la impresión de los datos en Haití. Vi ayer que decían estas instituciones que esto es falso, que se garantice el resguardo de los datos. Esa es la parte importante. Y debo decir que en ese sentido solamente la Junta Central Electoral tomó las previsiones del lugar. Que los PKI, las llaves maestras, la encriptación de los datos, la seguridad de los datos no está contenida ni en los pliegos de condiciones ni en los contratos, el previo del Intran y el definitivo de 2024 de la Dirección General de Pasaportes. Hay otro contrato de pasaportes que no es público, ellos lo tienen guardado por seguridad nacional. Habría que ver si también todas las coincidencias que se dan en estas tres instituciones se dan también en ese contrato que no es abierto, no lo entregan por temas de seguridad nacional. Debió ser la cédula, la impresión de la cédula de seguridad nacional, la de las licencias, la de los otros pasaportes de seguridad nacional. ¿Quién sabe? Nosotros entendemos que la operación como tal debió tener resguardo de seguridad nacional. Y la seguridad nacional no es proveer quizás monopolios a terceros. La seguridad nacional es asegurarse de que los datos de los ciudadanos permanezcan en manos del Estado y que esto, más allá de las buenas intenciones del suplidor y del contratista, quede escrito en los contratos con el mismo Estado. No es así en estas dos instituciones. Sé, y no voy a decir que ellos quisieron hacerlo de esta manera, pero es lo que plasmaron en esos dos documentos. La pregunta de base no ha sido respondida. Ayer quisieron decir solamente que no hay una empresa haitiana. Me parece que ellos tienen otro entendimiento, como cuando en un juicio se le pregunta a una persona, ¿usted conoce a fulano de tal? ¿Usted mató a fulano de tal? Bueno, yo no sé, yo andaba, yo anoche comí espagueti. No le estamos preguntando si usted comió espagueti, le estamos preguntando si usted cometió el hecho. Esto es lo que han respondido las instituciones. Hay que excluir a la Junta Central Electoral y hacer la salvedad de justicia de que es la institución que realmente se tomó el tiempo de hacer la previsión de seguridad en su contrato, no así en los demás contratos. Y que todo lo que hemos denunciado, y tal vez no denunciado, lo que hemos puesto en alerta, porque esto no es una denuncia de corrupción, esto es una llamada de alerta al Estado para que garantice la seguridad de los datos y los metadatos de todos los ciudadanos en República Dominicana. Y esa respuesta no se ha dado durante el día de ayer, a excepción de la Junta Central Electoral. Cuando he visto las respuestas, compañeros, de estas instituciones, hasta pensé que fue el suplidor que se la hizo porque todas se parecen. Y dicen exactamente lo mismo. No hay una empresa haitiana, no hay capital haitiano. Nosotros no hemos entrado en la composición accionaria de estas empresas. Hemos dicho que hay muchas coincidencias en las tres licitaciones,
hemos dicho que la seguridad de los datos de los ciudadanos no se ha garantizado y hemos dicho que de una manera u otra hay empresas que, como por arte de magia, hasta salen en los documentos de licitación de instituciones que son diferentes. Si no fue el mismo equipo, la misma persona que hizo las 3 licitaciones, porque hay nombres que salen dentro de los documentos internos y ofertas técnicas de instituciones que son distintas. Las coincidencias no las han respondido y el papel que juega esta empresa, Veridós GmbH, dentro del sistema de documentos de los ciudadanos de República Dominicana y Haití, pero en este caso de Dominicana, no ha sido respondida. Ayer dijeron que, bueno, que no, que la embajada alemana dijo que había imprecisiones. Hay 5 países que han tenido acciones con esta empresa. Todas instituciones que tienen muy débil institucionalidad. Y ahí también está República Dominicana y Haití. El Congo, instituciones, países con instituciones que uno no sabe siquiera si son instituciones. Hay otros países más fuertes como Estados Unidos donde hay leyes para seguridad de datos. República Dominicana no tiene esa ley. Y esta es una conversación que tal vez a raíz de esta discusión debamos tenerla. Y no es lavándose las manos ni negando los hechos que se va a llegar a una conversación responsable. Tengamos la conversación sobre la ley de seguridad de datos de este país y el por qué el Estado se mortifica y quizás permanece, se obliga a sí mismo a mantenerse contratando empresas para hacer cosas que debería hacer el mismo Estado. Todas estas operaciones debería asumirlas el Estado, no tercerizarlas. Y los temas de seguridad deberían estar de manera principal en esos contratos y a excepción de la Junta Central Electoral, en los demás no están. Quiero que ustedes vean este documento a propósito de que durante el día de ayer se ha dicho que no hay empresa compartida entre República Dominicana y Haití. Esta es la presentación del consorcio MDOC, pero les voy a poner el de MDOC porque ahí es donde se registra la primera carta. Sin embargo, tenemos la coincidencia en todas las instituciones. Hay una carta del Ministerio de Interior de la colectividad territorial de Haití, que quiero que ustedes la pongan, donde hace referencia directa a la licitación en República Dominicana para la impresión de los documentos personales. Esta carta de la comunidad, es la carta del gobierno de Haití, de la comunidad, dicen ellos, de la colectividad territorial, dice específicamente que el Ministerio de Interior y Comunidades Territoriales de Haití certifica que la empresa Veridós GmbH, con número de registro, proveedor de servicio número tal, y pone el número del contrato de esta empresa, es el suplidor de implementos y servicios profesionales, equipos y sistemas de transición desde mecánico a electrónico de los documentos de identificación nacional. Y dice que no solo eso, como garantía de efectividad, sube el documento hacia arriba, por favor, Kelvin, para que salga el documento de Haití. Dice que como garantía de efectividad han impreso en su país 6 millones de documentos desde 2019 a 2025. Y dice, es importante mencionar que este contrato incluye el aumento del volumen de esta impresión a 1 millón de documentos de identificación por año. Ministerio del Interior y de las Comunidades Territoriales de Haití. Y ese es el documento, da muchos otros datos. En la dirección de pasaportes lo sacan del consorcio y lo ponen como suplidor. Y dice que no se le podrá construir, imprimir y que no se podrá hacer el pasaporte con otra empresa. En el Intran también están con el tema de las licencias. Si ha sido una coincidencia, tal vez. Ahora hay muchas coincidencias en los 3 procesos. Y todas estas coincidencias han llevado a esta misma compañía que sí imprime los documentos en Haití y que es la guardiana, según dice el mismo documento, de la tecnología con la que hace la cédula en Haití. Y esa misma gente están aquí en los pasaportes, en las licencias y en las cédulas. Ayer ver esa lluvia de
de aclaraciones torcidas me hizo recordar a Senasa, cuando todos decíamos, o cuando se hizo el primer reportaje, en Senasa hay irregularidades, se pararon ahí a decir eso es falso. Eso es falso, no sé cuántas cosas, eso es la oposición que quiere hacer daño. En este caso, han querido decir lo mismo. Aquí no hay empresas haitianas. Lean, vean los documentos, vean los documentales, analicen, porque al final una alerta de seguridad de datos no le beneficia a un canal de televisión, no me beneficia a mí de manera particular, no le beneficia a nadie, a menos que sea una de esas empresas que están ahí. Le beneficia al Estado y a la seguridad de metadatos del país. Pero si las autoridades quieren irse por la tangente y decir, no es una empresa haitiana, amén. Ojalá y que con este caso no les pase como les está pasando con Senasa. La advertencia está hecha. Buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy, 14 de octubre. Ciertamente la advertencia está hecha y la advertencia es válida, porque en una época donde el mayor valor económico está representado en los datos que son en esencia intangibles, inacibles y que están por ahí en una nube que nadie sabe en qué país se encuentra. Es importante garantizar, y nunca mejor dicho, el blindaje y la robustez de la guarda de esa data, que en definitiva es la identidad de los dominicanos. Las advertencias son válidas porque nos competen a todos los ciudadanos del país y porque en un hecho histórico, ese adjetivo que le gusta tanto al gobierno, en un hecho histórico se están licitando y adjudicando simultáneamente por primera vez los 3 documentos que exteriorizan o materializan en términos corpóreos la identidad de un ciudadano, que es la cédula, que en definitiva es un reflejo del acta de nacimiento, que es la licencia de conducir, que en otros países actúa como documento de identidad, o que es el pasaporte, que es el documento de identidad válido para hacer traslados internacionales de un país a otro, y que se estén haciendo simultáneamente los 3 procesos, pues llama no solo a la alerta, sino a la prudencia, al tacto, al tema de la pertinencia de garantizar los mayores niveles de transparencia en este proceso, y que cuando comiencen la expedición de esos documentos, pues estén ajustados a estos parámetros. Todas las advertencias en cualquier criterio que se hagan en torno a esos temas son válidas, y más que ser recibidas como crítica por parte del Estado, deben ser asumidas como oportunidades de mejora. En el plano internacional, pues bueno, la foto fue la de el presidente Trump en Sharm el Sheikh, en Egipto, donde todo un discurso de apología a la paz, más de 20 líderes tributándole las salutaciones al presidente Trump por su logro, al Sisi, presidente de Egipto. Solo le faltó pararse y bailar, no sé cuál será la danza folclórica de Egipto, pero bailarla en honor al presidente Trump. Y bueno, verdades sean dichas, en los últimos 50 años que yo recuerdo ha habido 3 eventos en torno a la paz, uno de este conflicto milenario en términos metafóricos, porque en realidad este conflicto empezó en el 48, pero en términos sociológicos es anterior a ello. Pero está en los 70 con Egipto, que se llevó a Sadat con un atentado, en los 90 con Bill Clinton aupando la paz entre Sharon y ¿cómo que se llamaba, Nelson? Arafat. No, Arafat y Sharon, correcto. Y que se llevó a Sharon de por medio también, porque el problema es que vamos a ponerle que en cada acuerdo de paz hay alguien que hay un muerto en cada acuerdo de paz de los firmantes. Siempre ha sido así, esa es la constante. Esperemos que esta vez no la haya. Y quizá por eso ni fue Hamas ni fue Netanyahu. Pero lo importante es, en este caso, el garante, o los garantes. El garante principal es Donald Trump, que es el impulsor y el padrino de este acuerdo, guste o no guste a la gente. Y luego los cogarantes, que son los países del Golfo principales, que están Egipto y Qatar, que están ahí aupando y prohijando este acuerdo. Ningún esfuerzo es insuficiente de cara a la paz. Así que si algunas personas o algunas críticas de algunos periódicos europeos se fueron por la tangente denunciando un show de autobombo al ego del presidente Donald Trump, bueno,
pues sí, es un daño colateral. Enfoquémonos en lo principal, que es la paz. Muy bien merecida y muy bien lograda por el presidente Trump, aunque es incipiente. Dijo Trump ayer en el Air Force One que se va a juntar con Zelensky este viernes en Ucrania, en la Casa Blanca. Y que se junte con Zelensky para hablar de Ucrania. Bueno, usted dirá, ¿y qué pasa con eso? Sí, pero es que hace 2 días dijo que iba a darle misiles Tomahawk a Ucrania. Entonces, usted coge una cosa y la empata con la otra, y esperemos que la resolución de ese conflicto ucraniano, que por cierto el presidente Trump dijo que hablará con su colega Erdogan de Turquía para que le eche una mano como al-Sisi se la echó en Gaza. Ojalá así sea. En la Cumbre de las Américas, la presidenta de México dijo que no viene. Claudia Sheinbaum dijo, sí tenía comentarios esta vez para la Cumbre de las Américas, no lo tuvo para el Premio Nobel de la Paz de María Corina, pero aquí sí tuvo comentarios, dijo que está de acuerdo con cualquier tipo de exclusión, y luego, como colita, dijo que no podía venir por los problemas internos que tiene allá en México de las inundaciones, que ciertamente lo son, y que va a ver si envían a alguien de la Cancillería. Y al respecto, el presidente Luis Abinader sacó de abajo ayer en la semanal y en tono muy macundiano le dijo, le responderé exactamente como ella le respondió a María Corina Machado, sin comentario. Burlesco pero fino realmente. En el plano más local y del día a día, el MIVEC, Ministerio de la Vivienda, señaló que los comercios de nacionales chinos que han sido cerrados por supuestos vicios de construcción encontrados en sendas inspecciones realizadas por ese ministerio, estará sujeta su apertura a la presentación de los estudios estructurales pertinentes y faltantes y a la presentación o habilitación de las certificaciones correspondientes. Incluso el MIVET dijo que algunos de estos comercios se terminaron de hacer hasta de noche. Es una acusación un poco seria, pero ciertamente si eso falta y eso es necesario de acuerdo al marco legal, bueno, pues que se exija a todos también, pero que se le exija a esos comercios, desde luego que sí. Y como nota final, la Policía Nacional, en un giro absolutamente macondiano de este triste evento en donde el comerciante Modesto Marmolejos apareció en un canal en La Esperanza, en el Valverde, el 8 de octubre, amordazado con signos de violencia. La policía asegura que luego de sendas pesquisas forenses realizadas con todos los videos triangulados de la zona por donde circulaba en torno a la casa donde llegó el mensaje que se decía que se comprara una caja de muerto para enterrar el cadáver del desaparecido, una carta dirigida a la esposa, pues resulta que el que llevó la carta fue el propio futuro fallecido. ¿Antes o después del de amarrarse la mano y dárselo golpe? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo luego de llevar la carta? No estamos dudando de la versión de la policía, indudablemente, porque si hay video y la policía está diciendo que hay video y hay una pesquisa forense triangulada, bueno, pues los videos están ahí. La pregunta es, luego de ese señor llevar la comunicación, ¿cómo se amarró las manos, se autoinfligió la violencia, se autoinfligió la muerte y se tiró dentro de un canal? Pero, como dijo en El amor de los tiempos del cólera, Florentino Daza, el doctor, dijo, he visto situaciones mucho más macabras en términos de suicidio. ¿Quién sabe? Pero qué bueno que la policía ha sido muy diligente al respecto y que brinde toda la información, porque la explicación llama a suspicacia, ciertamente. Muy buenos días. A propósito de la advertencia de Yulisa, porque no es ni siquiera una denuncia. Ella misma dice, es una alerta preventiva, que le presten atención a eso las autoridades. El presidente Abinader dijo ayer, bueno, que hablen las empresas y la Junta Central Electoral al respecto, pero creo que el presidente no estaba bien ubicado con la pregunta que le hicieron, era que si había una empresa de Haití. No, es otra cosa, pero me imagino que esa respuesta del presidente, normal, de cajón, de seguro tuvo una reacción de él, o ha tenido desde el domingo, y ha puesto a que se verifiquen qué puede haber detrás de esta cuestión. Me imagino que es así, porque realmente es un problema de seguridad nacional, del Estado, y cualquier diligencia que se encamine no está de más. Entonces, que se le preste atención y que tampoco se venga a buscar ahora y que es un plan macabro de la oposición. Es una sana advertencia que se le ha hecho. Algunas respuestas son como esquivas,
que sí, que no, tratando de justificarse, no es necesario. Hay que hablar en las empresas con claridad y como hizo la Junta, esto es lo que nosotros hemos hecho y los datos los vamos a tener. Pero ojo con eso. Ya se siente la brisita de la Navidad, digo ayer a Abinader que viene la brisita, un menudito por ahí, que el doble, vaya pero grullada, que se va a entregar a principios de diciembre. El notición fuera que Abinader dijera, no está claro qué día se va a entregar el doble. O que hiciera como Hipólito en uno de sus años, que dividió el doble sueldo en dos. Un problema de liquidez, había una sequía. Hipólito dijo, déjenme ayudarlo a ustedes para que no lo gasten todo antes de Nochebuena. Yo le voy a dar la mitad antes de Nochebuena y para Reyes le voy a dar la otra mitad. Cosas de Hipólito y de esos tiempos del PRD, pero que va a entregar el doble a principios de diciembre, eso no está en discusión. Lo de la brisita, veremos, porque ya veo que también viene una tarjeta de la juventud de 2.500 pesos. Aquí como que el dinero sobra para regalarlo. Eso no va a acusarlo de clientelismo ni nada, sino a la política del DAO, de los regalados, que le hace mucho daño a la gente. Yo espero que Peñaguaba nos reparta 100 millones, bueno, que dan 55, que ya ve, de los combos. Pero este pueblo, en esa lógica, tiene derecho a divertirse. Música, maestro. Y entonces que contraten las orquestas que tienen derecho los músicos a ganarse la vida. Solo me voy a referir a lo de ayer en Egipto e Israel. Anoche me estuve buscando detalles, me entretuve muchísimo, porque hay muchas anécdotas que tienen su valor. Yo me di cuenta que habían 32 hombres y una mujer, la Meloni. ¿Y ustedes saben dónde pusieron a la Meloni? Ah, mírenla, mire, gracias, producción. Casi fuera de la foto. Mire, casi fuera de la foto, la que está, no sé si es de blanco o de gris. Sí, de blanco. Sí, Es de blanco. Mire, ahí hay 32 hombres, lo conté uno por uno. Antiprotocolar, las mujeres no se ponen en la esquina. Bueno, pero acuérdate que la cultura y las tradiciones árabes, la mujer Sí, eso es que es una proveedora y el hombre es el protector de la mujer. De casualidad estaba ahí. ¿Tú te imaginas la Meloni? La pusieron ahí para cortarla en la primera plana de los periódicos árabes. Probablemente. Para eso fue. ¿Tú te imaginas la Meloni metida entre todos Como estos los árabes novios aquí? nuevos, que uno lo pone en la esquina. Con para algunos falsos líderes europeos que Por si hay ahí. Bueno, señores, y otra anecdótica fue la de Trump. A Trump le dieron la portada ayer de la revista Time. Se la ganó. La portada, señores. Trump es el hombre. Ahí está. Dice la portada, decía como el hombre, Trump. Pero él se queja. Mírenlo ahí. His triumph. Dice Su Trump, triunfo. Es su triunfo, el triunfo de él. Con ese plano así. No, se dice Trump, se quejó contrapicado, para que se vea grandote. que le cortaron el pelo, ¿Qué es esto? que es una imagen malísima de él. Se ve calvo. Y él protestó. No, la peor imagen puede ser esa, aunque dijo que era generoso el texto con él. Fue la arruga del cuello que no le gustó. Pero en la portada de Time, ayer, Trump era el protagonista de la película, por mucho. Mientras la figura de Trump se engrandecía, lo del Nobel de la Paz se empequeñecía, se encogía porque realmente es el hombre. No es que María Corina ni nada a favor de ella, pero ese es el hombre. Como Vincho en los 90. Como Vincho Castillo. Un saludo al doctor. Ahí está Trump, que le cortaron el pelo. Ese no soy yo, dice Trump. Pero se ganó su portada de la revista Time, que tiene mucho de historia. A propósito del Nobel y la apuesta, yo creo que ya el Comité Noruego dejó eso así. Ellos dicen que fue seguro espionaje, ellos no se explican qué pasó. ¿Ustedes se acuerdan que decimos aquí que se aportaron una millonada? No, hay una versión que habla de que como ella estaba en la clandestinidad había que hacer unos contactos previos, algo por el estilo. No, por eso mismo, por ejemplo, María Corina ayer, aquí hay alguna gente, yo no le simpatizo, pues yo digo una cosa. Le hicieron una entrevista de Noruega ayer y ella dijo, yo no puedo ir el día 10 de diciembre a buscar el premio porque yo no puedo salir de la clandestinidad. Correcto. Toda la semana ella le da a una periodista de Fox, amiga, una declaración. Guido Gómez Mazara le da una ayudita con Indotel y con un ejercicio elemental le va a decir de dónde que habla casi todos los días María Corina. ¿Qué clandestinidad ni clandestinidad? Entonces yo digo, eso es así, eso es así. Pero ni modo, el tema no es María Corina, sino Trump y que se ganó su portada de la revista. Se cumplió la primera parte, el primer punto del acuerdo. Mucha gente dice que la paz
en Gaza, yo digo un alto al fuego, es más, yo diría un alto al genocidio, pero ¿qué pasa? Vamos a hablar. Incluso hubo mucha gente que exagera y que la paz en Oriente Medio, por eso es una duda. Si hubiera paz en Oriente Medio, lo primero es que hubieran incluido a Cisjordania. Tuviera la gente de Irán, que va a ser la próxima guerra. No se hubiera quedado Israel con el 50-60% del territorio de Gaza, porque ¿cuál es la trampa? Cada vez que sale esta discusión, Israel se queda con un pedazo de terreno. El acuerdo de Oslo, Clinton, que mencionaba Federico, en Cisjordania, busquen el mapa, ahí acorralaron a los palestinos en una esquinita que le llaman West Bank, ustedes lo ven en el mapa rojo, Israel se quedó con el 60% de Cisjordania, y tiene un pedazo grandísimo del Líbano y ahora se quedó con el 60% de Gaza. ¿De qué paz me están hablando y qué paz en el Medio Oriente? Que incluyan todo eso. Además, la paz de Clinton se llamaba Oslo I, y hay un Oslo II que no. A Rabin lo mataron, a Yitzhak Rabin le metieron un tiro en el 95, porque hay una foto de él con Yasser Arafat emblemática. A los israelíes no les gustó esa sonrisa. Debí buscar yo esa foto de Clinton mirándolo a ellos dos. La paz árabe le metieron un tiro. El destino de Netanyahu, yo no sé cuál va a ser. Mañana tiene una cita en el tribunal. Pero él dice que no va. Él tiene dos años evadiendo ir porque tiene 3 cargos graves. Y dice, mira, seguridad. Y el juez dijo que el 2 de noviembre Netanyahu va a tener que ir a juicio 3 veces a la semana. Porque él se inventa un cuento. Por eso yo digo que a él le convenía esa guerra. Él no lo sabe ni chechere, en términos, a él y la mujer también. Están acusados de cohecho, de fraude y de abuso de confianza. Y hay pruebas abrumadoras de cómo él se ha enriquecido ejerciendo influencia. Mañana él que no va a ir, que va a uno de Grecia. Entonces, yo digo, no es verdadero que eso es ningún acuerdo de paz. No es verdad. Yo sí creo que ha sido un paso importante y vamos a ver cuál va a ser el otro paso. Lo último que quería decir, el asunto de los rehenes. Yo le presté atención a la otra parte, porque los 20 era fácil contabilizarlo. Los 1000 y pico lo dividieron en 3 grupos, casi 4. Un grupo lo mandaron a Cisjordania. Entre ellos, Catherine, lo tenía por aquí, cuántas mujeres y cuántos niños del grupo que lo mandan a Cisjordania. Otro grupo lo mandaron a Gaza. Mira, 69 mujeres y 21 niños del grupo que mandaron a Cisjordania. Otro grupo lo mandaron a Gaza y otro grupo a Jerusalén. Y otro grupo de 100, lo deportaron. Parece que como parte de la acuerdo. Lo extraño es que Egipto los haya aceptado, porque Egipto no los acepta normalmente. No, pero no fue solo Egipto, fue a muchísimos países que Pero Egipto es particularmente interesante, Nelson. No, pero Egipto es la mayor potencia ahí, tiene el mayor ejército. Claro. Y es que tiene la frontera ahí con el sur, con Rafah. Una frontera que nunca se abrió. Entonces lo que yo digo es... Para que pasaran los palestinos. Una frontera que nunca se abrió para que pasaran los palestinos que huían de la catástrofe. No, o sea, se abría y se cerraba. No. Eso era como un acordeón por ahí. Para que pasaran camiones. Para que pasaran camiones. Gente no. ¿Entiendes? Gente no. Pero que pasaran camiones. Ahí en Rafah. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Sí, 4 grupos y 100 deportados. Yo entiendo el aspecto humano, que mira, pero para la gente no existieron los casi 2000 palestinos, que esos son malos, esos son todos terroristas. Entonces yo no me llevo esto de la verdad universal, porque nada más se ve una sola parte, hay que ver toda la parte. Y reitero, eso no es un acuerdo de paz. Eso es al sumo un alto al fuego, pero Israel, mira, bueno el mapa ahí, eso está. Ahora que veo a Siria arriba, una de las excusas que le mandó Netanyahu a un juez era que tenían un problema con Siria cuando tiró una bomba en estos días. Pero, juez, no puedo yo, tengo que lanzar una bombita allí. Pero ahí está, Trump, el hombre del día. Todos esos europeos, termino diciendo, no buscaban nada ahí. Los líderes europeos no pintaban nada. Ahora, había muchos países árabes. Ahí estaba Pakistán, que son figuras importantes en ese acuerdo y la posibilidad de una paz duradera. Qatar. Estaba Qatar. Ahí faltó Rusia, faltó China, faltó India, faltó Irán también.
si vamos a hablar de una paz. Buenos días. Bueno, buenos días compañeros. Son las 7:34 de la mañana. Dicho todo esto por parte de mis compañeros, creo que hay algo a lo que hemos dejado de prestarle atención, ya que estamos tan preocupados por las víctimas. Claro que nos preocupa, claro que nos duele, claro que es lamentable, ya que estamos tan preocupados por lo que pasa en Medio Oriente, que se nos olvida que aquí al lado en la frontera, 4.239 personas han sido asesinadas por las bandas armadas. Eso nos pica de cerca, pero a veces preferimos echar el ojo para allá, lejos, ¿no? Pero no están en desacuerdo que le echemos para allá el ojo. No. Digo yo, ¿no? Porque la comparación... No, mi primera reflexión fue que no es que no haya que prestarle atención. Ah, ok, está Pero bien. mi segunda reflexión, no menos importante, es que así como le prestamos atención a las víctimas en el Medio Oriente, deberíamos como prestarle también atención a lo que está cerquita de casa, a lo que está acá en Haití. De acuerdo. 4.239 personas asesinadas este año. La ONU, que a veces nos da cifras que nos gustan y otras que no. O sea, la ONU a veces es buena, a veces no. Las comisiones de la ONU que certifican cosas según el cuadro ideológico en el que uno se maneje, a veces es bueno, a veces no. La ONU está bien cuando dice que es un genocidio en Gaza, pero está mal cuando dice que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La ONU está diciendo que la desnutrición infantil en Haití y el hambre ha aumentado de forma alarmante y que ha crecido 3 puntos porcentuales con relación a 2024. Dice Naciones Unidas en una comisión que se han incrementado los niveles de hambre, desnutrición de 3 a 4 e incluso a niveles 5, que son niveles catastróficos de hambre y hambruna. Y están solicitando casi como una plegaria, no saben ya ante quién arrodillarse. 139 millones de dólares para los próximos 12 meses, para que la gente pueda comer. Entonces, bueno, esto es importante decirlo, ya que estamos en la época de los silencios, de los comentarios y los sin comentarios. Sin comentario de la señora Claudia Sheinbaum, que no quiso referirse al tema de María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz. Soberana mezquindad, presidenta Sheinbaum. Qué vergüenza, qué pena con usted. Qué pena, ¿no? Porque uno advierte que definitivamente ese silencio avala la tortura. Ese silencio avala la dictadura. Pero nada. Así es la historia y qué bueno que usted de manera temprana, se haya puesto en el lado que a usted le ha gustado pertenecer. Por otra parte, compañeros, tengo acá el detalle de lo que le dice el presidente Abinader, que, bueno, la Cumbre de las Américas va a tener esta dificultad porque hay varios líderes de la región que han dicho no voy, o no vamos, o no estamos invitados. El caso se mencionó acá en el programa y creo que fue noticia hace 2 semanas, más o menos. Eso fue la información, que República Dominicana no le iba a extender una invitación a Nicaragua, Cuba y Venezuela para que vinieran a la Cumbre de las Américas. Y ayer el presidente Abinader, aunque le ha dicho a la presidenta Sheinbaum sin comentarios, ha dejado claro que la premisa fundamental de la Cumbre de las Américas son las llamadas 3D. Si los países deciden excluirse de ese sistema en el que hay que hablar de democracia y de desarrollo, ahorita no recuerdo cuál es la tercera, creo que democracia, derechos humanos, pues entonces esa es la consecuencia. Alguna consecuencia tiene que haber. Nada, así las cosas, compañeros, no quiero extenderme demasiado porque se nos va el programa en este momento, pero 7:38 de la mañana, hoy es un día al que le vamos a prestar atención a varios temas nacionales e internacionales. Ya Yulisa hablaba del caso de la Junta Central Electoral, Intrant, etcétera, con esta empresa alemana. Ay, que parece que hay que machacar a Alemania. Así hay que pero machacar. que tiene contratos con países en donde la institucionalidad tiene dificultades, por decirlo menos. Eso es casi que una elaboración de lenguaje para decir, por ejemplo, en el caso de Haití, donde no hay Estado. Así es. Entonces, pero bueno, aquí si queremos prestarle atención, como dice Yulisa, a lo que está en las ramas y no irnos al centro de la información, que lo que es, como se ha dicho acá,
una advertencia porque estamos hablando de la seguridad de los datos de millones de dominicanos que hoy están con una cédula vencida. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta... Esa carta dice que hay 6 millones de documentados en Haití. Dice que ellos emitieron 6 millones de cédulas. 6 millones de cédulas en Haití. Y que se comprometieron a emitir 1 millón de cédulas por año. Y que actualmente están emitiendo cédulas en Haití. Pero eso va a resolver el problema Bueno, quizás las autoridades que están diciendo que eso es mentira, que ellos saben que es verdad, piensan que si uno tiene un documento, uno quiere un documento y el otro la tiene, tal vez hay una colaboración más efectiva, ¿verdad? Pero en Haití se demostró con el plan de ya esto hay que tomárselo con chiste. Pero el 90%, el 90% de la capital haitiana está tomada por la banda y entonces ellos están trabajando ¿en dónde? En Veladere, que están imprimiendo cédulas. No sabemos, pero ellos dicen que están imprimiendo cédula en Haití. Sin embargo, lo que pasa en la República Dominicana no tienen documentos. En no la tienen casa de barbecue documento, están imprimiendo cédulas. pero bueno, si las autoridades quieren irse por las ramas y no ir al punto focal y hablar de la necesidad de una ley de seguridad de datos, que es el fin ulterior de esta publicación, bueno, sigan durmiéndose en las ramas. Al final, crear monopolios es ilegal si no es en beneficio del Estado. Y no sé si esto que está sucediendo con los documentos de identidad de los ciudadanos en manos de las mismas personas, no sé si eso podría ser en beneficio del Estado. El tiempo dirá, no se preocupen. Vamos a las portadas. Ya nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos especiales a los amigos que están en sintonía con Despierta con CDN. De inmediato, colocamos en pantalla las informaciones de nuestro periódico El Caribe y lo hacemos con los presidentes de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, quienes firmaron el Pacto por Gaza, el cual estipula el fin de 2 años de guerra en la Franja de Gaza. En otra información, el presidente Luis Abinader dice que es competencia de las firmas y la Junta Central Electoral hablar sobre la cédula de identidad. También tenemos información sobre la posición de los empresarios en torno al Código Laboral. Circe Almanzar cree que la reforma debe ser abarcadora. Y cerramos las principales en portada esta mañana con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien fue la oradora en la inauguración del Business Week 2025 que se realiza en Santiago de los Caballeros. Y de inmediato vamos a compartir noticias del mundo de los deportes. Hablamos del ex astro del Mundial, Diego Forlán, quien ofreció una clínica de fútbol en Santiago dirigida a niños y jóvenes de la Fundación Cibao FC. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del ministro de Salud Pública, quien manifestó que trabajan en estrategias de salud mental para prevenir hechos violentos. En otra información les hablamos de 5 datos que es posible que no sabía del sargazo y su aprovechamiento. Y cerramos las principales con el presidente Luis Abinader, quien aseguró que República Dominicana hará historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do. También les invitamos que adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Atención al clima, en los últimos días ha estado lloviendo de manera intermitente en algunas zonas del país. Lluvias que no paran ninguna fiesta, pero retrasan labores habituales y mortifican, hasta mojan ciertamente. Jim Suriel y el informe del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas y se ha activado nueva vez el Atlántico con una tormenta tropical. Estamos vigilando atentamente la evolución y trayectoria de la tormenta Lorenzo, que está moviéndose en aguas abiertas del Océano Atlántico hacia el noroeste. Por el momento no representa ningún peligro ni amenaza
para la región del Caribe, ni para las Antillas Menores, ni para Puerto Rico, ni para República Dominicana, porque se moverá en aguas abiertas del Atlántico. Sin embargo, estaremos observando de manera especial una nueva onda tropical que ha salido desde África, la número 46, y este sistema se moverá directamente hacia el Mar Caribe. La próxima semana podría encontrar condiciones favorables para así convertirse en una tormenta o en un huracán justo en aguas del Mar Caribe, al sur de Puerto Rico o de República Dominicana, por lo que debemos estar muy atentos al avance de ese nuevo sistema meteorológico. Para hoy tendremos algunas precipitaciones dispersas, sobre todo hacia la región del Cibao. Pero vamos a ver cómo a partir de mañana una vaguada estará ubicándose justo sobre República Dominicana y estará asociada con este sistema frontal o un frente frío que se acercará fuera de temporada al norte de la región del Caribe. Esos fenómenos atmosféricos, además de los remanentes de una onda tropical, la número 44, se moverá hacia nuestra región en las próximas 24 horas. Desde mañana y hasta el fin de semana se elevará así el potencial de precipitaciones significativas en gran parte del territorio nacional, elevando así también las posibilidades de inundaciones, ráfagas de viento y descargas eléctricas en gran parte de nuestro país. Así que llamamos la atención desde mañana activar los protocolos familiares y de prevención, porque tendremos un evento muy lluvioso por lo menos durante 5 días en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, me quedo con esa última parte de eso. De atención, desde mañana hay un fenómeno meteorológico que probablemente haya disturbios y lluvia en los próximos 5 días, es decir, que nos entrará la quincena con lluvia y con algo más. Y ante los hechos violentos que han estremecido a la sociedad dominicana en los últimos días, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, manifestó que el 23 de octubre anunciarán junto al presidente Luis Abinader un plan de estrategia de salud mental. Deison Ovalle nos tiene los detalles. Como una crisis impresionante a nivel mundial, calificó el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, el problema de la salud mental. Señaló que con la iniciativa buscan prevenir y orientar para que las personas no lleguen a niveles extremos como suicidios, feminicidios y otros hechos de violencia. Dijo que trabajan en reformular las leyes, fortalecer la atención y la cobertura de las enfermedades mentales en el país. Introducimos una reforma que va a aumentar mucho la cobertura de salud y va a dirigir la salud mental hacia la atención primaria y empezar desde la comunidad. Acabamos de lanzar unos cuantos protocolos más de salud mental y tercero, estamos incluyendo medicamentos de salud mental para la cobertura normal y regular, para que eso le cubra a las personas sus medicamentos. Agregó que se han aumentado los centros de intervención en crisis. Que ese abordaje de centros de larga estadía, la OPS y la OMS está tratando de desestimarlo y quiere hablar de salud comunitaria, pero aún así hay personas que necesitan este tipo de... Y nosotros ahora mismo estamos haciendo 2 centros nuevos, uno en Moca y otro en Asua, para aumentar la cantidad de camas. Y vamos a disponer unas 56 camas más ahora, prontamente, que vamos a anunciar para que tengamos más disponibilidad de esto. Atala resaltó que se construirán centros psicosociales. También vamos a tratar de reformular un poquito el Reside, que es un hospital, un centro que está ahí para ver si incorporamos otro centro de crisis de atención ahí también. Pero el plan es ese, establecer la salud mental desde la atención primaria para reducir la cantidad de personas que necesita esto. Y sin embargo, y aún así vamos a aumentar los 2 centros más grandes, uno en Moca y en Asua, para que podamos tener camas para esas personas que necesitan mucho tiempo de cuidado. El lanzamiento de Estrategia Nacional de Salud Mental será anunciado este jueves 23 de octubre en el Palacio Nacional a partir de las 3 de la tarde. Deison Ovalles, CDN. Una buena noticia, sin duda, una buena noticia, porque más que un anuncio, esto obedece a un reclamo generalizado
todos los sectores de la sociedad dominicana, que estamos cansados de vivir, de sentir y de decir que la salud mental, como bien señaló el ministro, no es solo un desafío para la República Dominicana, sino para el mundo, sobre todo exacerbado después de la pandemia, pero más que un anuncio, que se estén pincelando el tema de que hay protocolos, de que los medicamentos deben ser, como ha señalado reiteradamente nuestro asesor, el asesor de salud mental del Poder Ejecutivo, el psiquiatra José Miguel Gómez, que está aquí siempre todos los viernes, y poner en cobertura la medicación y ampliar los centros de respuesta en terreno y los centros psicosociales y las camas también. Son buenos anuncios que esperamos que sean informados este 23 con los presupuestos correspondientes, porque todo eso cuesta dinero, y en definitiva que sea el inicio de una respuesta firme y permanente del Estado de cara a este desafío de salud mental que tiene en jaque a toda la sociedad dominicana. Bueno, esos son los tipos de anuncios que uno desde aquí siempre saluda. Planes, proyectos, y si le pone la coletilla de integrales, también. El viernes pasado fue el Día Mundial de la Salud Mental y los datos que se dieron de la República Dominicana son preocupantes. El ministro esbozó algunos aspectos de la falta de centro, de la falta de personal capacitado, del problema de los medicamentos. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Me gustó un titular el viernes, no que me gustó, me llamó la atención, del ministro de Salud, que decía: aumentan las consultas de salud mental. Y como aquí todo, que lo que aumente es bueno, dio la sensación que eso era muy bueno, que aumentaran las consultas. Como un récord. Casi un récord. Eso como cuando aumentan las remesas o aumentan los subsidios. Exacto, Tú no sabes cómo venderlo. Consultas de salud mental. Aumenta la remesa. ¿Por qué mandan más? Porque no estamos tan bien. Aumenta los subsidios. ¿Por qué será porque no estamos tan bien? Debió ponerle preocupación por un aumento de la consulta. Bueno, pero en fin. Pero ahí está. Esperemos ese plan, como dice Federico, el 23 y con esas características. Bueno, en otro orden, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, negó que existan dificultades para recibir respuestas para los familiares de ciudadanos muertos a mano de la Policía Nacional. La funcionaria también aseguró que los casos protagonizados por agentes del orden sufren el mismo proceso de investigación que el de un ciudadano común. Y con respecto al hecho ocurrido en La Barranquita, en Santiago, donde 5 hombres murieron a manos de la Policía Nacional, la ministra Raful aseguró que la institución es la más interesada en esclarecer este caso y dijo que desde el día 1 está colaborando con el Ministerio Público. No sabía que había imposibilidad de conseguir los resultados. Cada una de esas situaciones que, como usted sabe, son parte también de lo que evaluamos aquí. No la tengo a mano, no sé si está desagregada, los chicos la pueden sacar, no lo sé. Pero cada una de esos casos que se dan motivados o que protagonizan agentes del orden de cualquiera de las agencias, sufre el mismo proceso que dice la ley, igual que como si fuera un ciudadano común. Y desde el primer momento estamos colaborando con el Ministerio Público, tal y como lo dijimos aquí, en todo lo que se nos ha solicitado, dando instrucciones a la Policía Nacional a esos fines, que está colaborando, porque los más interesados es que dejen que se esclarezca esta situación y esta operación que se dio es precisamente el Ministerio de Interior y Policía y el Gobierno Dominicano. Agregó que como Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional tiene roles que cumplir y como rectores de la seguridad ciudadana, su compromiso es trabajar para que sí haya transparencia cuando las cosas no hayan salido como deberían. Bueno, es evidente que la ministra Raful debe salir al paso con detalles de lo que se está haciendo a propósito de este tipo de casos que no dejan bien parada, lamentablemente, a la institución del orden. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo, pienso yo, para adecentar a la Policía Nacional, y es un esfuerzo que además ha reunido a muchas personas que usted no necesariamente ve en los medios de comunicación, pero que le quitan tiempo incluso a su vida privada, a su labor, ejercicio privado, para incorporarse de una manera u otra al adecentamiento de la Policía Nacional. Lamentablemente hay una mala racha en la Policía Nacional. Los casos de Santiago, que la ministra bien señala, bueno, nosotros nos lo estamos tratando de manera diferente, será ahora, porque en el momento en que ocurrió se trató de una manera diferente.
Y se trató de una manera diferente porque las primeras declaraciones a donde apuntaban y hasta donde se ha dicho hasta el momento, salvo que el Ministerio Público eventualmente nos oriente sobre más detalles, es que se le puso el mote de delincuente a una persona que no lo era, después de que lo dejaron lleno de huecos como un colador, lamentablemente. Entonces, ahora hay otro caso reciente que ya la Policía Nacional, de hecho, ha informado en sus redes sociales y en su página web. Habla de un oficial que ha sido señalado en una denuncia por presunta agresión sexual de una excadete. Entonces también llega otro caso, otra denuncia. Vale la pena que esto se revise y que se rescate a tiempo, si se puede llamar de alguna manera, la imagen ya roída de una Policía Nacional que se supone está enfrentándose a una limpieza, a una nueva estructura. Hay un tema evidentemente todavía de recursos, aunque les han sido asignados en el presupuesto nacional. Recuerden que el presidente dijo, les vamos a pagar mejor, y eso está pasando, pero hay que hacer más. Y este tipo de situaciones dejan clarísimo que el trabajo aún empieza. El trabajo lamentablemente aún comienza la policía. Sí, yo quiero hacer una sugerencia en otro aspecto a Faride. Hay una convocatoria a huelga en el Cibao, 48 horas, no sé si... creo que es el 27 por ahí. Yo vi un titular, porque Faride estuvo en Santiago lanzando una operación Garantía de Paz 2.0. Entonces ella dice, y está el titular aquí, Faride Raful garantiza orden y paz ante el llamado a paro. Ella lo que tiene que decir es que aquí no hay razón para hacer huelga, ¿entiendes? Que la alteración del orden público, etcétera, etcétera. Y en todo caso, pero en el manual de agitación por los medios, eso se usaba mucho en los tiempos de Balaguer, se comenzaba a agitar las huelgas diciendo lo siguiente: miren, señor, hay una huelga convocada, pero nadie sabe que hay una huelga convocada. Tú eres que está anunciándola para el próximo lunes. La policía y los militares deben garantizar el orden, entonces instalan... Que eso no va a pasar. No, instalan que hay una huelga. Claro, entonces... Faride da la sensación que da aquiescencia a que el orden, que la huelga se va a dar y que ellos van a garantizar el orden durante la huelga. Ese durante del título llama mucho la atención. Realmente ella un poquito más para abajo dice que ellos van a garantizar el orden público. Pero si tú aparentemente tengas la anuencia y que garantizaremos el orden durante la huelga, tú estás suponiendo que la huelga se va a dar. No, al contrario, hay que ponerse el otro día. Este país necesita paz, concordia, dice el librito. Pero ahí está. Yo ni lo menciono, son unos amigos de una amiga mía. Pues ella se estaba refiriendo allá a Navarrete. No mencionó a Licey al medio. Qué discriminación. Sí, discriminación, la más mencionó a Navarrete. Una cosa que cuando hacen huelga son muchos. Pero se entiende. La universidad. Los más cuando tú dices la universidad de la que huelga va a garantizar el orden durante la huelga. Es que la huelga va. Es que la huelga va. Claro. Es una pifia de Faride ahí. Ella sabe mucho de eso, porque ella estaba en la otra orilla. En la oposición. Sí. Faride sabe mucho de comunicación. De comunicación. Y lo está poniendo en práctica. Y no fue una manipulación del título. A lo mejor le manipularon el título, eso es lo que no sabemos. Vamos a revisar eso, compañero. No, ahí está. Como está la cosa, uno no puede compañero, dudar vamos a revisar nada. el título. Sí, hay que revisar. El que tituló tenía una mala intención. No le caía bien Faride. Ahí está un amigo mío de Santiago, Zapata, de Diario Libre. Ajá. Sí, lo tengo ahí, pero ni modo. Era una sana sugerencia de un librito que dice: no le dé aquiescencia. Pero tú tienes copia del librito, yo no me gustaría leer. Sí. Un saludo a Julito Jacín, buen amigo. Editor del libro. No, que me llegó a la mente que él me invitó a su programa un día de esto. Yo me encontré raro. ¿Y vale? No, porque yo le dije que estoy aquí hasta las 9. Verdad que coincide. Pero es un alto honor, Julito, pero que no me imagino como entrevistado. No sé de qué íbamos a hablar. No, es lo mismo que yo digo. ¿Para qué llaman a uno a una entrevista? ¿De qué uno va a hablar? Dígame, pero se le nosotros agradece. somos noticias. Es difícil, es difícil. Es difícil. Pero se le agradece el amigo Julito Jacín. En ocasiones nos cruzamos y nos alabamos mutuamente. Eso es muy difícil. Vamos a pausa, señores, 8:03 de la mañana. Es decir, de 2004 al 2012, la deuda del sector público no financiero, que es la atribuible al gobierno, como por ciento del PIB, aumentó de 28.4 en diciembre del 2004
a 30.5 en diciembre del 2012. O sea, es decir, aumentó un 2.10%. Los que hablaron esta mañana, en el gobierno de Danilo aumentó de 30.5 en el 2012 a 49.7 a agosto del 2020, es decir, en 19.2% del PIB. Lo aumentaron, los que hablaron esta mañana aumentaron la deuda en 19.2% del PIB. Y en el caso nuestro, ya no en 4, sino ya lo llevo a agosto del 2025, en términos porcentuales bajamos de 49.7 a 46.9. Fuimos el único gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativos. Ellos que han hablado tanto de eso. Pero peor aún, el 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos. Regresamos con más de Despierta con CDN. Ahí vieron ustedes declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, de la semana anterior. Estas palabras se corresponden a la semanal del lunes anterior, donde hizo una serie de consideraciones sobre el ámbito económico, sobre el tema de la deuda, que ha sido un debate recurrente en las últimas semanas. Algunos líderes políticos se manifiestan al respecto, también algunos técnicos desde el punto de vista de la economía más pura y dura hacen sus análisis. Nosotros tenemos hoy a Ivanhoe NG Cortiñas, un gran amigo de esta casa. Gracias, Ivanhoe, por estar con nosotros, ex Contralor General de la República, ex superintendente de bancos, economista. No sé si también ya tenemos a Juan Ariel Jiménez, lo vamos a tener en algunos minutos también vía Zoom. Juan Ariel está, como saben, en Boston, en donde tiene compromisos desde el punto de vista laboral y académico. Pero arranquemos contigo, Ivanhoe. Vimos estas declaraciones del presidente Abinader. ¿Cuál es la lectura que se le da desde la Fuerza del Pueblo y desde tu posición como técnico sobre el manejo de la deuda actualmente en el país? Miren, la lectura que yo le doy desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del economista, es que es el manejo de un sofisma. ¿Sofisma? Sí. Cuando usted va al banco, el banco le presta a usted en función de lo que usted tiene y gana, es decir, de los ingresos que dispone. Pero cuando le va a cobrar, le cobra en función de lo que debe. Por lo tanto, cuando usted juega con que la presión de la deuda ha bajado de 49 a 46, está jugando con un sofisma porque está relacionando dos variables que tienen que ver con el saldo de la deuda y el tamaño de la economía. Si una crece, la otra puede bajar y viceversa. Ahora, cuando tratamos el tema de la deuda pública, a nivel de la ejecución, de la formulación y ejecución presupuestaria, lo que se toma en cuenta es el saldo de la deuda. Es decir, cuánto usted debe en términos nominales. Digamos, este gobierno, cuando llegó en el año 16 de agosto del año 2020, el país debía exactamente 38.750 millones de dólares. Agosto del 2025 debemos 60.250 millones de dólares. Es decir, la deuda, el saldo de la deuda ha aumentado en 21.015 millones de dólares, lo que significa que hoy debemos más que lo que debíamos ayer, es decir, hace 5 años. De manera que, entonces, en términos absolutos, en términos nominales, los organismos internacionales, los acreedores que le compran bonos a la República Dominicana, lo que miran es el saldo de la deuda. ¿Cuánto usted debe? Para saber cuál es la capacidad de pago que tiene el presupuesto de la nación. Ya está con nosotros, gracias Ivanhoe por ese análisis inicial. Juan Ariel Jiménez está vía Zoom. Bienvenido, amigo, gracias por estar con nosotros. Hola, Catherine, ¿qué tal? De verdad que muy contento de poder compartir con ustedes y con el amigo Ivanhoe. Gracias, Juan Ariel. Bueno, la pregunta que le hacía a Ivanhoe te la hago a ti también, que te incorporas al debate, a la discusión.
el escenario que plantea el presidente Abinader sobre el tema del manejo de la deuda de su gobierno, él insiste en que el 80%, esta ha sido una declaración que ha retumbado mucho y de la cual se ha hablado mucho, el 80% de la deuda que tomamos fue para pagar la deuda vieja. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú das? Yo sé que has estado haciendo algunos señalamientos vía redes sociales para también los que no lo hayan visto. Cuéntanos, por favor. Bueno, primero debería decir que a mí me preocupa mucho el manejo de datos falsos en el debate público. Yo creo que cuando desde el gobierno se accede a mentirle a la población, mentirle para obtener algún beneficio mediático, la verdad es que se le está haciendo un grave daño a la democracia y al debate público. Y más cuando son mentiras fácilmente verificables, porque el mismo gobierno publica esos datos. El mismo gobierno dice mes por mes en la página de crédito público, tomé tanto prestado, pagué tanto de la deuda y el resto, por supuesto, financia el déficit. Entonces, cuando en mi caso particular hago ese análisis, descargo esos datos de la página de crédito público, como lo puede hacer cada dominicano, me doy cuenta que no se corresponde con la verdad y que apenas 46 de cada $100 que se han tomado ha sido para el pago de deuda vieja, no 80, como se dijo, 46. Entonces yo creo que deberíamos abocarnos a discutir sobre la base de las informaciones ciertas, porque mucho más importante de qué ha pagado el gobierno de deuda pasada, de deuda actual, que hay deuda actual que se le ha vencido también este gobierno, dígase deuda que ellos mismos han emitido. Yo creo que lo más importante sería en algún momento discutir el uso de los recursos. Y ahí yo también tendría bastantes críticas. Yo creo que cuando se toma prestado para aumentar el gasto corriente, para aumentar el gasto que no deja nada productivo. Yo les voy a dar un ejemplo. Qué pena que ayer desde el gobierno se anunciase la tarjeta joven, creo que se llama, para dar dinero, en lugar de anunciar la construcción de aulas para que los niños puedan acceder a la educación. Porque yo debo decirles, ahora mismo hay menos niños en educación secundaria que en el 2019, según los datos del propio gobierno, según los datos del Ministerio de Educación. Entonces vamos a sustituir la construcción de aulas, la ejecución de políticas públicas educativas, por dar y regalar dinero sin criterio alguno. Y todo eso financiado con la deuda. Entonces yo creo que hacia allá se debería encaminar la discusión. Ariel, aquí preparé un cafecito para escucharte. Yo no he tomado café todavía, o sea que vengo suave. No, lo que pasa es que hay un rejuego para nosotros, los legos, de que si una cosa sube, ¿cómo puede bajar? O sea, incluso relajando en ChatGPT, le daba la razón a la denuncia de ustedes, porque dice ChatGPT que si usted ha amortizado la deuda en un 48%, no puede subir. Ese rejuego casi de lógica elemental. Es así, Nelson. De verdad que, tal como dices, es lógica elemental y eso lo sabe cada dominicano porque cada uno tiene que hacer su rejuego para cuadrar los números a fin de mes, ¿verdad? Entonces, si uno toma deuda solo para pagar deuda vieja, la deuda no va a crecer. Escúchame, pero el presidente dice que es en términos porcentuales y relativos. ¿Qué le agrega a eso? Perfecto, ok. Esa es la segunda falacia. Vamos a ver. El presidente cambió de discurso, por cierto. Si uno se fija, todas sus declaraciones previas al 2020 están en Twitter y en su momento se la voy a sacar. Si uno se fija, siempre habló de dólares. Pero está bien, ahora vamos a hablar de porcentaje del Producto Interno Bruto, que por cierto es una forma correcta de hacerlo. Lo que es incorrecto es tomar de base el año 2020. ¿Por qué? Porque el año 2020 tiene un Producto Interno Bruto no representativo. Contraído. ¿Sí? No representativo porque a la mayoría de las personas les prohibimos ir a trabajar por COVID. A la mayoría de las empresas les pedimos un cierre temporal por COVID. Por tanto, esa no es una actividad económica normal. No se comparan peras con manzanas. Entonces, si se quisiese comparar como porcentaje del Producto Interno Bruto, en la República Dominicana y en cualquier país del mundo, lo correcto es hacerlo con el año 2019, el año de economía abierta, o sea, funcionando normalmente.
Y cuando se hace ese cálculo, no solamente nos damos cuenta que ha subido en República Dominicana, sino que somos el segundo país de Centroamérica donde más ha aumentado la deuda en términos relativos. Solamente estamos por debajo de El Salvador. Ya pudiera yo hablar de la economía salvadoreña. Al menos allá se puede exhibir una reducción drástica de los homicidios. Porque vuelvo a la discusión original. Lo más importante es darle cuentas al pueblo dominicano de qué se ha hecho con ese dinero que se ha tomado prestado, porque al final lo vamos a tener que pagar cada uno de nosotros a través de los impuestos. Iván Joe y Juan Ariel, ¿es correcto del punto de, o sea, es correcto técnicamente arguir que independientemente de que en términos relativos y nominales ha habido un incremento, desde el punto de vista porcentual y absoluto ha habido un decremento? ¿Son preposiciones que se contradicen entre sí? Fíjate, el uso del PIB como denominador para calcular la presión de la deuda, aunque es correcto, es engañoso. Y es engañoso porque el PIB puede aumentar por varias razones. Voy a mencionar tres. Una, por inflación. Otra, por la apreciación del peso respecto al dólar. Y otra también por el incremento de la producción. Por lo tanto, es una variable que interviene positiva o negativamente cuando usted mide la presión de la deuda. Pero insisto, no es lo mismo hablar de la presión de la deuda, que ciertamente es correcto técnicamente, que hablar del saldo de la deuda, porque el saldo de la deuda es lo que usted debe nominalmente. Cuando los hacedores de políticas públicas están formulando el presupuesto, no se fijan en la presión de la deuda, porque tienen que incorporar en la apropiación presupuestaria la cantidad exacta de los intereses que tiene que pagar y las amortizaciones que tiene que pagar como aporte al capital tomado prestado. Por lo tanto, cuando se va a formular ese presupuesto, el punto de partida es el saldo de la deuda. ¿Cuánto debemos hoy? Porque a partir de ahí usted puede hacer la proyección de cuánto debemos pagar para el año 2026. Digamos, en el caso de la República Dominicana, ¿qué es lo que ha generado ciertamente el incremento de la deuda? ¿Es pagar deuda vieja? Esa es otra falacia, es un engaño. Porque mire, en el año 2020, el déficit fiscal explicaba el 50% del nuevo endeudamiento. En el año 2025, el que estamos ahora, queda explicado el nuevo endeudamiento para el 69% que genera el déficit fiscal. Y ahora, para el año 2026, el nuevo presupuesto sigue aumentando y se coloca por el déficit fiscal, que supera los 200.000 millones de pesos, en un 70% como generador de la deuda. Por lo tanto, el incremento de la deuda pública, del saldo de la deuda pública, está explicado por el déficit fiscal y no por pagar deuda vieja. Porque, ¿cómo se calcula ciertamente si estamos tomando prestado para pagar deuda vieja o estamos tomando prestado para invertir? Simple y llanamente por las necesidades brutas de financiamiento. ¿Cuáles son las necesidades brutas de financiamiento de un presupuesto? La componen dos: el déficit fiscal más las aplicaciones financieras. Y el déficit fiscal, ya dije, que para este año 2026, el próximo presupuesto, representa el 70%. Y el otro 30% son para pagar deudas viejas, es decir, las aplicaciones financieras. Y entonces estamos frente a un presupuesto que es, desde el punto de vista ilusorio en cuanto al bienestar, porque quiere presentar como que las finanzas públicas están operando de una manera normal y natural. Y no, cuando usted determina, porque lo dice el presupuesto que se ha formulado, que el país va a necesitar 400.000 millones de pesos para poder equilibrar el presupuesto, es una señal muy clara de que estamos dependiendo cada vez más del financiamiento externo e interno. Y eso tiene un agravante, que el presupuesto en forma sistemática y reiterativa se formule y se ejecute de esa forma. Y es que afecta al sector privado y afecta al consumidor. Afecta al sector privado porque, por un lado, le quita espacio al sector privado en cuanto al pastel que procura financiamiento durante el año, porque está compitiendo con el sector público que anda buscando financiamiento. Pero también compite a nivel de las tasas de interés, haciendo que éstas aumenten. ¿Por qué el Banco Central ha tenido que
subir sus tasas de interés cuando coloca sus instrumentos financieros, porque quedan desiertas. No se sienten atraídos por la tasa de interés que están ofreciendo y entonces tiene que subirla. ¿Pero por qué la suben? Porque los inversionistas están requiriendo una mayor tasa de interés en función de que las expectativas no son las más adecuadas para tomar ese tipo de decisión. Ivanhoe, vamos a aterrizarlo un poco para que la gente que está en casa lo entienda. Las autoridades dicen que gran parte de lo que justifica el endeudamiento actual es la cantidad de deuda que le dejó el gobierno anterior. Tenemos 5 años ya de este nuevo gobierno y los presupuestos siguen siendo deficitarios. El complemento de todos los presupuestos de todos los años, ahora y antes, es el endeudamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el endeudamiento de antes, 5 años atrás, y el endeudamiento ahora? En porcentajes, en cantidad de dinero. Si los presupuestos ahora necesitan mayor cantidad de endeudamiento o antes, y si ciertamente parte de esos presupuestos incluye de una manera importante el pago de la deuda de los gobiernos del PLD. Definitivamente que el aumento del endeudamiento obedece al incremento del déficit fiscal, es decir, un gobierno gastando más de lo que le ingresa. Había dicho que en el 2020 el déficit fiscal explicaba el 50% del endeudamiento, del nuevo endeudamiento. Ahora, 2025, está explicado por un 69% y para el 2026 un 70%. Es decir, que de $100 que se toma prestado, $70 es para cubrir el déficit fiscal, porque el gobierno vive de una ilusión presupuestaria de bienestar, porque quiere proyectar de que está manejando las finanzas públicas de manera adecuada. Y naturalmente, la gran diferencia entre el pasado y el presente es que antes el endeudamiento se tomaba para ser invertido en obras, es decir, para el gasto de capital. En el año 2011, del total del gasto público, el 20% se destinaba a gasto de capital. Ahora, a octubre del 2025 se destina el 10.5%. Quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno gasta, apenas 10 pesos con 50 centavos lo destina a gasto de capital. Y en el 2011 se destinaba de cada 100 pesos en inversión pública, 20 pesos se gastaban en gasto de capital, valga la redundancia. Entonces, como puede ver, ha habido una metamorfosis, ha habido un cambio degradado en cuanto a la calidad del gasto público, porque esa es una forma de medir la calidad del gasto público. Porque cuando usted toma prestado y parte de ese endeudamiento es para cubrir gastos corrientes, es decir, la operatividad del gobierno, y la operatividad del gobierno está siendo degradada cada vez más en los últimos 5 años. Mire, el año 2024, el déficit corriente, es decir, los gastos corrientes versus los ingresos corrientes, ha ido en crecimiento. El año pasado fue de casi 50.000 millones de pesos y ahora se proyecta para un número un poco superior. Ya para septiembre de este año 2025 llega a 36.000 millones de pesos el déficit del gasto corriente. Entonces ese déficit del gasto corriente, ¿quién lo cubre? La deuda. Y esa deuda pública, entonces no se destina, una parte de ella no se destina a gasto de capital y no garantiza su repago en el futuro. Y eso hace que las finanzas públicas en el tiempo sean insostenibles. De ahí que el gobierno vive una ilusión, un falso bienestar presupuestario, porque está siendo equilibrado por endeudamiento público y no por ingresos corrientes que soporten el gasto corriente o por financiamiento que vayan destinados a la inversión pública. Quiero preguntarle a Juan Ariel, antes de pasar a otra pregunta, ¿cómo se puede proyectar esto hacia el futuro, Juan Ariel? ¿Y cuál sería la manera de que la gente perciba digamos que este modo de operación que ha dicho el señor Ivanhoe en los presupuestos de aquí a los próximos 3 años? Y además, no solo cómo lo va a sentir la gente, sino cómo se va a poder seguir presentando en la medida que vayan aumentando los años y la administración sigue siendo la misma, bajo el entendido de lo que ha explicado Ivanhoe. Hay varios elementos. Lo primero es que a futuro se percibe un continuo deterioro de las finanzas públicas en el entendido de que
cada vez más dinero se utiliza para gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? Básicamente nóminas, transferencias, subsidios, pensiones. O sea, es el gasto que no deja ninguna infraestructura detrás. Entonces, lo que se ha visto es una continua reducción de la inversión pública, un sostenido aumento del gasto corriente que efectivamente viene financiado con la deuda. El caso es que eso le impacta a los dominicanos de varias formas. Lo primero es que ese manejo económico tiende a reducir el crecimiento, porque por supuesto, si se construye una carretera, las personas que están conectadas con esa carretera pueden aumentar su actividad económica. Si se construye un puerto, bueno, pues eso habilita toda una zona para las inversiones. Si se construye una presa, eso permite una mayor generación eléctrica, permite un aumento de la productividad del sector agropecuario. Entonces eso se refleja en el bolsillo. Pero cuando el dinero se va básicamente al gasto corriente, cuando se va a pagar el hoyo de Senasa, por ejemplo, cuando se va a pagar el hoyo del sector eléctrico, cuando se va a pagar un aumento exorbitante de la nómina pública y de la partida de transferencias, entonces no genera nueva actividad económica sostenible en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es, cada uno de nosotros los dominicanos lo vamos a tener que pagar con impuestos. Toda deuda no es más que impuestos en el futuro. Y lo tercero, como decía Benjoe, eso hace que las tasas de interés sean más altas de lo que pudieran ser. ¿Por qué? Porque ese dinero que está en la banca dominicana, en lugar de estarse prestando a consumidores, a empresas, a pymes, a comerciantes, lo que está haciendo es que está financiando la actividad del gobierno. Y lo peor de todo, insisto, está financiando el gasto corriente del gobierno y no la inversión del gobierno. Entonces, todo eso, poco a poco, va generando una mayor necesidad de reforma fiscal. Y yo sé que se ha dicho mucho que el país no aguanta más tiempo sin una reforma fiscal. Bueno, se dijo desde el 2021 y todavía estamos vivos todos, ¿verdad? Ahora, yo lo que creo es que cuando se quisiese discutir en serio el tema de la reforma fiscal, deberíamos empezar por la causa del problema, que es el aumento del gasto corriente. Entonces, la reforma fiscal debería iniciar por una reducción del gasto y no por un aumento de los impuestos. Hay una causa del problema o hay otra cara de esa deuda que cómo debería manejarse, que es la cuasi fiscal, el tema del incremento de la deuda del Banco Central, de qué manera se podría manejar y cómo impacta a los números finales de la composición de la deuda. Bueno, el incremento del déficit cuasi fiscal obviamente aumenta la deuda consolidada, que está compuesta por la deuda del gobierno central más la de los organismos autónomos y descentralizados, como es el caso del Banco Central. Y en la medida que esta deuda del Banco Central o del cuasi fiscal aumenta, pues obviamente el aporte presupuestario que el gobierno le realiza todos los años al Banco Central puede incrementar. Y de hecho ha incrementado, aunque en ocasiones ha bajado, no por que la ley no se lo permite, sino por incumplimiento de parte del gobierno, que ha dejado de transferirle los montos que corresponden al Banco Central. Y también ejerce una presión en la formulación y en la ejecución presupuestaria, el aumento de la deuda del Banco Central, que se hace por la continua emisión de valores en circulación, de los denominados certificados financieros del Banco Central o instrumentos financieros del Banco Central, que lo hacen como una forma de un recurso de política monetaria para contraer el circulante, la masa monetaria, o bien hacerla expandir, como lo ha hecho en los últimos años. Al final, yo creo que el tema de la reforma fiscal hay que verlo desde el punto de vista, ¿quién causa el deterioro de las finanzas públicas? Lo causa el sector privado, lo causan los usuarios, los consumidores, los trabajadores. No, lo está causando el problema de la degradación del problema de las finanzas públicas, el gobierno, ejecutando un presupuesto todos los años deficitario. Para este año 2026, el presupuesto que se ha formulado hace incrementar nueva vez el déficit fiscal y lo pasa de 3% a 3.2%. Por lo tanto, por eso es que yo enfatizo y digo que el gobierno está manejando una ilusión o una falsa
falso bienestar del presupuesto de la República Dominicana. De manera que en el caso de la reforma fiscal, como una salida a sanear las finanzas públicas, yo creo que primero hay que apretarle el cinturón al gobierno, que deje de gastar recursos y mucho más recursos en gasto corriente. Yo he calculado que el 5% de los nuevos financiamientos que procure el gobierno se destinan a gasto corriente, que es mucho. Para este año 2026 he estimado unos 55 mil millones de pesos del endeudamiento, recursos del endeudamiento que se van a destinar a cubrir, a soportar, a financiar el gasto corriente. Y como decía Juan Ariel, el gasto corriente es parasitario. El gasto corriente no genera riquezas. El que genera riqueza, porque crea empleo, aumenta el patrimonio público, aumenta la capacidad productiva del país y por lo tanto la competitividad, es la inversión pública. Y el gasto de capital se ha deteriorado en esta gestión y ha ganado espacio el gasto corriente. El presupuesto del año 2025 tiene un 87% para gasto corriente y un 13% para gasto de capital, el reformulado. Pero lo que está ejecutando en la actualidad no llega ni a un 11% como gasto de capital. Hay una pregunta para los dos, como representantes de partidos políticos que luchan por llegar al poder en el 28, a ver si la suerte les acompaña, y para que en el 30 no estemos discutiendo si uno de ustedes dos gana, sus partidos, este mismo tema. Sí, porque es lo mismo que los apagones, se mantiene en el tiempo. Ya convenimos una reforma fiscal, más o menos el enfoque de los dos es parecido, por donde hay que apretar. Pero mirando hacia adelante, Andy escribió en el Caribe el lunes los 10 mandamientos del endeudamiento. Y hay uno que él dice que es un pecado mortal, coger cuarto prestado para regalarlo, para subsidio. Menciona para la botella. Sí, la botella, la nómina. Número 4. Menciona supérate. Ya Juan Ariel intuía que esta tarjeta de los jóvenes también para regalar. Ahí viene la brisita, la anunció ayer el presidente. Dice Andy, como una de las medidas, que la política de endeudamiento la monopolice el Ministerio de Hacienda. Comienzo contigo, Juan Ariel. ¿Eso sería una medida que corregiría algo? Yo quisiera decir varias cosas. Lo primero es que tomar dinero prestado para gasto corriente, además de que es una mala decisión económica, es ilegal. Yo les invito a cada uno de ustedes a que vayan a la Ley General de Crédito Público. Su artículo 43 lo prohíbe expresamente. Entonces, nosotros estamos 6 años de violación continua de la Ley General de Crédito Público. Y yo creo que es importante decir las cosas como son, porque muchas veces con los eslóganes, con las estrategias de comunicación, se pretende no solamente engañar a la población de lo que le conviene al país, se pretende ocultar las violaciones a las leyes. Entonces, en algún momento discutamos si queremos seguir en un país donde cualquier gobierno puede violar la ley impunemente sin permiso del Congreso, o si traemos al Poder Ejecutivo a la legalidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, sobre lo que dice Andy. A ver, eso es un principio básico, no es tan problemático para nosotros en República Dominicana, lo fue para Argentina en un momento porque los ayuntamientos se podían endeudar, pero en República Dominicana casi nadie se puede endeudar salvo que lo haga Hacienda. O sea, el Ministerio de Economía y Hacienda sí que tiene el monopolio de la emisión de la deuda. Pero, déjenme darle este pero. No sé si ustedes recuerdan que hace varios años yo me opuse a la ley de fideicomiso público. Y no sé si recuerdan que yo decía, no se le puede permitir a un fideicomiso público emitir deuda por fuera de Hacienda. No sé si lo recuerdan, yo fui muy enfático. ¿Por qué? Porque abundan los ejemplos de países que por permitir que estructuras paralelas al Poder Ejecutivo han caído en crisis. En su momento hablé de Argentina, en el caso de los ayuntamientos, y también hablé de Grecia,
en el caso de algunas empresas públicas y fideicomisos públicos. Entonces, eso que dice Andy no me preocupa mucho, salvo por esa facultad que se le dio, que debo decir, en algún momento hablemos que ya los fideicomisos públicos están acumulando más de $1.000 millones en deuda, y eso no está consolidado en las deudas que presenta Crédito Público. Ahí va, joven. En un gobierno de la Fuerza del Pueblo tú vas por un cargo de esto, eso es seguro. Danos tu opinión, mirando posibles soluciones. Mira, yo creo que el mayor de los pecados, a propósito del artículo de Andy, es que el gobierno ha hecho una cultura, el normalizar el endeudamiento para equilibrar el presupuesto y destinar cada vez más ese endeudamiento para gasto corriente. Y eso es una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y es una amenaza para el clima de confianza en la macroeconomía. Yo opino, desde el punto de vista profesional, que hasta tanto no se transforme, primero se detenga y luego se transforme la composición económica del gasto público, el problema presupuestario y el problema de la sostenibilidad de la deuda la vamos a mantener. Eso quiere decir que si hoy estamos gastando apenas 11 pesos de cada 100 que gastamos en gasto de capital y no lo llevamos por lo menos a 15, es decir, al 15%, entonces la sostenibilidad de la deuda, el incremento de la competitividad, el incremento del empleo, el incremento del patrimonio público, las facilidades que el gobierno le da al sector privado cuando desarrolla obras de infraestructura, haciendo economía externa para facilitar nuevas inversiones alrededor de los proyectos, de los grandes proyectos que casi siempre es el gobierno que toma la iniciativa de hacerlo. Si eso no se hace, yo no creo que el tema del endeudamiento público pueda tener la parte positiva, ¿no?, que uno debe verlo, porque el financiamiento público, tanto externo como interno, no es pecaminoso de entrada. Lo que es pecaminoso es que se destine a gasto corriente. Claro. Pero si se destina, si se sujeta a gasto de capital, yo no le veo mucho inconveniente, siempre y cuando se haga en forma planificada. Yo estudié, porque el amigo Geraldino González me facilitó el dossier de documentos que la Cámara de Diputados y el Senado de la República le facilitó desde el 17 de agosto hasta ahora, septiembre del 2025, 17 de agosto del 2020 y hasta ahora. Y no hay un préstamo que el Congreso haya aprobado que se contemple el destino del financiamiento a gasto corriente. Entonces, si estamos hablando ¿Todos son de capital? Perdón, todos son de gasto de capital. Sí. Y entonces, todos dicen que son para gasto de capital. Sí, dicen. Como decía, así lo ha aprobado el Congreso, Cámara de Diputados y el Senado. Pero en la ejecución, entre la aprobación y la ejecución hay una brecha, hay un trecho grande. Y es lo que viene a agregarle un valor negativo, claro, ¿no?, a la observación que hace Juan Ariel en cuanto a que se viola la ley de crédito público. Por lo tanto, no solamente se está violando la ley de crédito público, sino que está violando la propia aprobación del Congreso del financiamiento que se convierte en ley. Juan Ariel, Aybanue, quiero hacerles la pregunta porque entendemos perfectamente lo que nos plasman con la forma en la que se está utilizando el endeudamiento, lo que sugieren con relación a la violación de la ley, cómo de una manera u otra tomar prestado para este gasto del día a día, para explicárselo a la gente de manera sencilla, para pagar nóminas, para pagar subsidios, para pagar aquí y allá, pues termina convirtiéndose en un problema para las finanzas públicas. La pregunta es ¿cómo se endereza este camino? Ustedes ambos tienen ahora un colega que trabajó en sus gobiernos dentro de la administración actual, me refiero al ministro Magín Díaz. Esto debe corresponder a algún tipo de diseño de política económica. O sea, ¿se toma prestado? ¿Bajo qué premisa? Debe haber algún tipo de asesoría, me refiero desde la lógica del ministro de Hacienda, sobre lo que se debe hacer. ¿Cómo ustedes creen que se puede enderezar el camino? Desde el punto de vista de lo rápido, ¿no? Mira, Catherine, enderezar el camino no es nada difícil, lo sabemos todos los economistas. Yo creo que esto no es un tema técnico, es un tema político.
todo economista sabe que debemos reducir el gasto corriente y aumentar el gasto de capital. Ok. Yo te voy a Suena dar solamente fácil. un ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico, el gasto corriente ha aumentado de 400 millones de dólares a 1.800 millones de dólares. O sea que 100.000 millones de pesos todos los años lo estamos tirando por el desrecadero porque las EDES no están cobrando suficiente. ¿Y por qué no están cobrando suficiente? Porque desde que llegaron al poder, redujeron las inversiones en buen tendido eléctrico y en contadores, que es lo único que permite controlar el déficit, y se pusieron a aumentar la nómina. Entonces, ha sido una decisión política, populista, clientelar, este aumento inusitado del gasto corriente. Nunca se había visto en la República Dominicana que para dar un bono se cogiera el padrón de todas las cédulas que hay en el país y se les quitara las que están en la tesorería. Y no sé si ustedes recuerdan que hace varios años se volvió tendencia que cada quien subía a las redes de que era beneficiario de la brisita navideña. Entonces yo creo que es exageradamente sencillo corregir esta situación. Es decirle al presidente: usted no puede seguir malgastando el dinero de los dominicanos, hay que pararle esto de, bueno, el presidente y todos sus funcionarios, porque ya vemos que el Ministerio de Educación sacó su propia versión de lo dado y lo regalado en este país. Entonces, yo creo que es tan sencillo como decirle: mire, usted lo que ha venido haciendo hasta ahora, ya no más. Ya no más brisitas para todo el mundo, vamos a destinar las transferencias a las personas más necesitadas. Ya no más este aumento inusitado de la nómina ha aumentado más de 150.000 millones de pesos. Ya no más este despilfarro de subsidio en el sector eléctrico. Ya no más estas decenas de miles de pensiones políticas a personas que nunca han trabajado en el Estado, a personas que no tienen la edad para ser pensionadas y que no son pensiones solidarias porque no la mandó el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como dice la ley 8701. O sea que son pensiones políticas, son pensiones especiales del Poder Ejecutivo, no son pensiones solidarias. Entonces, en el momento en que se le apriete, se ponga a dieta a este gobierno y a los que vienen también, se destine más dinero al gasto de capital, a buenas obras de infraestructura. Por cierto, no cualquier obra de infraestructura, buenas obras de infraestructura. Les doy dos ejemplos: Puerto de Manzanillo, carretera del Ámbar. Entonces, en ese mismo momento empieza a crecer más la economía, se empieza a tener mayor pago de impuestos, el déficit se reduce y ya se va enderezando la situación. No se hace de la noche a la mañana, tampoco puedo decirles a ustedes que esto es fácil, tiene un costo político, sí, pero alguien tiene que poner a dieta este gobierno. Ay, Manuel. Fíjate que hoy es Magín, ayer Hochi, antes de ayer Donald, tras antes de ayer Daniel. Mañana podrá ser Nelson, Federico, Yulisa, Catherine, o yo, Ivanhoe, o el amigo colega Juan Ariel, ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es la expresión política del gobierno. Así como lo es la expresión política, el presupuesto, es el brazo ejecutor, el brazo financiero ejecutor de un gobierno. Un presupuesto no se hace si no representa la voluntad expresa de la política que la encabeza el Poder Ejecutivo con el Presidente de la República. Si un Presidente de la República llama al Ministro de Hacienda y le dice: a partir del año 2026 yo quiero la formulación presupuestaria con un 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital, así se va a formular el presupuesto. Aún le pinten el panorama distinto al presidente. Si el presidente tiene la visión de desarrollo que requiere un país, de enrumbar a la República Dominicana, no en la carretera, en la vía y el vehículo del gasto corriente, sino en el del gasto de capital, así se hará. Es que es más, es hasta de ley. En todos los proyectos de presupuesto que luego se convierten en la ley anual, es la única ley que es anual, la ley de presupuesto, dice expresamente que el presupuesto de la nación es la expresión política del gobierno. Correcto. Entonces, si es la expresión política del gobierno, todo lo que haga el ministro de Hacienda es la expresión política del gobierno. Y este gobierno tiene una visión equivocada de conducir la cosa pública.
porque está priorizando el gasto corriente versus el gasto de capital. Yo les hacía esa pregunta porque en algún momento se pensó que la incorporación de Magín Díaz, que ha sido una persona muy crítica con estos temas, con el asunto del gasto de capital, pues se pensó que se podía hacer un recálculo. Pues está igual. Bueno, con la musiquita ahí terminamos. Nos vamos. Yo quiero darle las gracias a Juan Ariel. Juan Ariel, ¿tú tienes una greca, un colador o una maquinita? Una media. Allá no hay colador. Una media se llevó él. ¿Qué es lo que tú usas para el café? Una máquina eléctrica. No, oye, Nelson, una greca roja. Mira que no me gusta el color rojo porque no soy escogidista. Debería en estos tiempos allá usar. Hombre inteligente, aguilucho. Gracias Juan Ariel por estar a mano. Gracias, Emanuel, también por estar con nosotros. También a tierno, ¿no? Muy amable. ¿Oíste eso? Vámonos con Diego Sosa. Vámonos con Diego Sosa. Qué brillante. Diego Juan Sosa nos va a hablar Ariel sobre, a propósito de finanzas. No cambia el tema, ¿no? Nuestro analista económico. Analista económico. Va a hablar de cómo ahorrar si no alcanza. ¿Le sirve al gobierno? ¿Cómo ahorrar si no alcanza? Aunque el presidente dice que los chelitos les sobran. Sí, le rinde. Y le alcanza. Vamos a ver qué nos dice Diego. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza, claro está. Sí, hoy traigo este tema. Es una pregunta que siempre me hacen y he respondido de diferentes maneras, pero hoy quiero quizás hacerlo un poco más amplio. Me preguntan, ¿cómo ahorrar si no alcanza? La respuesta general debería ser, haz que alcance, pero no es tan fácil. Yo sé, hay mucho que gastar, hay muchas cosas que suceden, pero es que hay que irse a la base. El otro día, bueno, por eso hago esta respuesta aquí, porque el otro día una chica en un seminario me dice, ¿cómo ahorrar si no alcanza? Y le pregunto, ¿tú el día que cobras sales a comer fuera o pides delivery a tu casa? Sí. Entonces, has decidido pedir delivery o salir a comer y no ahorrar. Porque el dinero es finito. Estás recibiendo una cantidad de dinero y tienes que decidir qué hacer con ese dinero. Yo no te digo que ahorres. Yo te digo, si quieres ahorrar, tienes la opción de reducir gastos y ahorrarlo. ¿Para qué? Bueno, para lograr algo en tu vida que quieres lograr. No algo que yo te diga o que la sociedad te diga. Si tú quieres comprar tu casa propia, como mucha gente me dice, vas a tener que ahorrar para tener el inicial, para con eso tomar un préstamo y entonces tener tu casa propia. Sí, es una cosa que quieres hacer. No, que yo lo que quiero es viajar. Bueno, puedes ahorrar para viajar, pero es mejor tomar un préstamo. Perfecto, es tu decisión, no la mía. Es tu decisión. Pero no me proteste que no puedes ahorrar porque estás luego haciendo un viaje, tomando un préstamo y pagando intereses, o sea, una cuota. No me digas que no podías sacarla antes porque después pudiste. ¿Ves? Es cuestión de prioridades en la vida de uno. Yo estoy convencido de que uno puede ahorrar de una u otra forma. O sea, o hackeas la mente sacando el dinero del que entra y llevándolo al ahorro, o reduces gastos y luego ahorras. Pero esa manera no es la más conveniente para las personas que están acostumbradas a decir no alcanza para ahorrar, porque reducen gastos y se le aparecen otros gastos. Sí, como una compra porque alguien quiere. Ese tipo de personas están acostumbradas a gastar según lo que tienen disponible. Y por eso algunos de ellos hasta se endeudan porque tienen una tarjeta de crédito y ven que tienen disponible, le invitan a salir, salen, pagan con la tarjeta sin tomar en cuenta que esa tarjeta va a tener que ser paga el mes que viene. Por lo tanto, tú puedes tomar el camino que tú quieras, pero el más conveniente para aquel que piensa que no se puede ahorrar es sacar el dinero antes y entonces eso te obligará a no gastar en cosas que tú decides que son menos prioritarias. ¿Por qué? Porque como no tienes, no vas a poder comprarlas. Nos vemos la próxima semana. Puedes seguirme por las redes. Diego Sosa Sosa.